Cabo de Gata, tierra de leyendas, comerciantes, piratas y naufragios. Una provincia enriquecida por multitud de civilizaciones y un tesoro volcánico que esculpe las costas de este increíble parque natural. Hoy comienza nuestra ruta en camper por Cabo de Gata. Ya hemos llegado a Andalucía, ayer llegamos sobre la noche, por eso tampoco grabamos mucho. Y estamos en Carboneras, que es la primera parada que hemos hecho, porque bueno, aquí es la única parte donde en teoría se puede dormir, porque está justo al lado del Parque Natural de Cabo de Gata, que como sabéis seguramente pues está prohibido dormir allí. Sí que hemos visto que hay gente que duerme, pero bueno, nosotros no nos El la vamos a parking jugar. está súper lleno de campers. Es un parking que por lo que hemos leído es nuevo y está muy llenito de gente aquí durmiendo. O sea que por lo visto está permitido la pernocta sin sacar nada, como todo en España. O sea, sobre todo no saquéis nada y dentro del parque no se puede dormir, aunque la gente duerma, no se puede. Sí. Aquí es un parking que, bueno, de hecho hacen el mercado, no sé, creo que es los jueves. Así que es un parque que está muy bien para visitar Carboneras si te quieres dar una vuelta porque el paseo marítimo es bastante chulo. Pero bueno, es eso, para dormir como base está muy bien. Así que vamos a aprovechar para hacer una excursión a la playa de los Muertos. Tenemos que movernos muy cerca de aquí. No recuerdo, bueno, esa es otra playa, no recuerdo exactamente el nombre. Pero desde allá haremos una ruta, no iremos directamente al parking, que es donde suele ir todo el mundo, a la playa de los Muertos, porque desde el parking bajas hasta la playa y subes y ya está. Nosotros queremos alargar un poquillo más y hacer una pequeña excursión de unos 7 kilómetros o 7 y algo. Pues nada, hemos aparcado en esta playa, tenemos la furgo por ahí y nada, vamos a ver si hacemos la ruta de la playa de los Muertos. Aquí no hay nadie, o sea, si vamos al parking oficial de la playa de los Muertos, está plagadísimo de gente, o sea, exagerado. Y en cambio aquí estamos solos completamente, o sea, es que el parking está vacío, o sea, solo estamos nosotros. Así que nada, que nos vamos a quedar aquí, haremos la ruta, que es una ruta circular y luego pues seguramente comamos aquí, porque, o sea, como veis estoy en manga corta y se está súper a gusto. Nos encontramos en la playa de los Muertos, testimonio de los numerosos naufragios que se daban en estas aguas. Precisamente por su enclave, las corrientes marinas hacían llegar multitud de cadáveres a su costa, de ahí su nombre tan peculiar. Es que hay gente, o sea, parece que no, pero hay El parking, gentecita, y sí. estamos aquí en una época que tampoco es temporal. No, el parking oficial de aquí está bastante lleno. Nosotros hemos aparcado en la playa del Corral, que de hecho es que no había nadie. Y es un sitio perfecto ahora para cuando lleguemos, yo creo que comeremos ya allí. Porque está súper bien, aparca justo en la misma playa. Y No hay nadie, es que nadie. Y en cambio está todo el mundo acá, pero que no. Tienes que caminar un poco más, pero bueno, está bien. sí, no, así Tampoco son, no sé, son pocos kilómetros, 7 o así. sí, te mueves un poquito. Sí. Si nos trasladamos unos cuantos millones de años atrás, descubriremos realmente el mayor tesoro, su geodiversidad. En ella encontramos los restos de diferentes erupciones volcánicas y los relictos de actividad marina, hoy fosilizados en las paredes de sus acantilados. Un libro abierto al pasado que nos brinda unas páginas para entender mejor cómo fue el choque entre la placa africana y la ibérica. Ya que llegas hasta aquí, yo me he traído, no me falta algo de picar cuando salgo a andar. Después de este aperitivo, reemprendemos la vuelta a la furgoneta y gracias a salirnos del circuito turístico, descubrimos este oasis turquesa que pasa totalmente desapercibido para muchos visitantes. Bueno, estamos flipando y la verdad es que lo bueno que tiene venir por este lado, a ver si aquí no me escucháis tanto viento porque es que hace mucho viento, es esto que veis aquí detrás de mí. Hay una playa guapísima, la playa Sirmión, Natalia. Como Minion. Simion. La playa del Simion, no, del Simion. En nuestro blog te hemos dejado en detalle toda nuestra ruta por Cabo de Gata. Take a train ride just to see you. Hay una barrera que, según pone ahí, de 11 de la noche a 8 de la mañana está cerrada. Bueno, una barrera de 2,10 metros así de altura. No se puede dormir. O sea, Sí. si te quedas aquí seguramente te ponen multa. Es posible que te levantes. Pero durante el día está súper bien. Para hacer la ruta.
Hace la temperatura, que esto es la gloria. No está mal, ¿eh? No, voy a enseñar la comida aquí. Fajitas de soja texturizada. Un descubrimiento noruego, ¿no? Bueno, vamos a hacer la última parada del día, que va a ser en la mesa de Roldán. ¿Vale? Está todavía ahí arreglándose, pues su pantalón largo. Y vamos a ver la puesta de sol. Esta fortaleza descansa sobre un arrecife de coral fósil, que a su vez lo hace sobre depósitos volcánicos, lo que lo hace un lugar mágico para disfrutar de atardeceres como este. Pues aquí estoy haciendo la cena. Nuestra cena estándar, que es tortilla francesa. Esto es lo que cenamos el 80% de días, algo así más o menos. Es fácil, rápido, está bueno, calentito, o sea que cumple con los requisitos de la furgo. Y de momento no hemos ido a las negras porque ya se nos hace de noche. Y bueno, ya lo dejamos para mañana. Así que nada, vamos a descansar aquí. Y una cosa que yo estoy muy pendiente mientras estamos en Cabo de Gata, eso que tenéis que tenerlo en cuenta si venís, es que el tema servicios, hablamos de servicios gratis, porque sí que hay un par de áreas y algún camping, está un poco complicado. Tengo que mirar a ver mañana qué hacemos porque el agua se nos está acabando. Así que sí que hay una gasolinera que fuimos a vaciar y llenar, pero el agua no era potable, así que solo la hemos usado pues para ducharnos, fregar los platos y eso. Aquí amanecemos. Está Natalia haciendo la cama. La verdad es que el sitio no está mal. Ayer es que después de ir a la mesa de Roldán fuimos a Aguamarga, que es un pueblito costero que está al lado. Lo que pasa es que ya era muy de noche, porque ahora bueno, anochece pronto y ya bueno, cambiamos de rumbo un poco y nos vinimos hacia aquí. ¿Y ahora dónde estamos, Natalia? En el Loyazo. Estamos en el parking de Loyazo de Níjar. ¿O no se llama? Ahora no me acuerdo si no se llama. Vamos a ver un volcán. Vamos a hacer una excursión hoy por alrededor de su cumbre. Y estamos en el parking, que bueno, aquí se puede pernoctar. Vamos a decir así, porque yo creo que está en el límite del parque natural. Pero en principio no hay ningún problema para pernoctar aquí por lo que hemos estado viendo en Past Fortnite. Así que hemos pasado la noche aquí con otra pareja que quizá la conocéis. A lo mejor luego los veis también por aquí. No sé si querrán salir. Tenemos compañía. Estamos haciendo la ruta de, ¿cómo se llama? Loyazo. No me acuerdo, Natalia, a ver. La ruta de Loyazo. Y tenemos una compañía muy especial. Son minivans, Raquel y Luis. Y la estrella. La estrella Dandy. La estrella es Dandy. A ver, Dandy, saluda a la afición. ¿Qué? Y vamos a hacer esta ruta que en principio hay granates. Granates son unos minerales así muy chulos. A ver si encontramos alguno. En principio no se tiene que coger ninguno, o sea, sed buenos, pero a ver si encontramos alguno y lo podemos enseñar, porque aquí es una zona muy chula, o sea, todo lo que es Almería, es una zona minera súper rica y es brutal. Hay muchos volcanes, paisajes muy chulos y estamos enamorados. Está loca perdida aquí. Así que nada, vamos a seguir la ruta. Natalia ya le ha dado la locura. Estamos aquí con los granates, no sé si se verán bien, pero De momento son pequeños. hay un montonazo, o sea, es que por el suelo hay muchísimos. Este está sucio. Pero Natalia, no se pueden llevar. Yo los pongo aquí para que los veas. Bueno, a ver si encontramos alguno más grande. Uno grande. Es una pasada. Si algo nos encanta de la van life es compartir viaje con otros viajeros, que además te descubren lugares tan espectaculares como el cráter del Loyazo, también conocido como el volcán de la Granatilla. Os estoy llevando por el mal camino. ¿Cómo lo veis? Por aquí, Natalia. Derecha. Estamos llegando a la cresta. Mira que nada. Había un poco de campo a través, ¿eh? O sea, el camino era un poco inventado. Pero bueno, mira, Dandy, este es el champion de todos. Este sí que sube.
Hace 6 millones de años sus coladas de lava inundaron el desierto de Tabernas. Como ya venimos observando, la cresta de este volcán la coronan arrecifes de coral. El volcán de la Granatilla fue considerado el segundo mayor yacimiento mineral del mundo y se utilizó principalmente para elaborar papel de lija, ya que estos minerales tan fracturados no eran aptos para la joyería. Con esta increíble ruta nos despedimos de Raquel, Luis y Dandy, que aunque los hemos liado para alargar la ruta, nos siguen teniendo muchísimo cariño y seguro los volveremos a encontrar. La camper no contéis con ellos porque yo no sé si estarán entretenidos cortándome la cabeza. No sé. No, hombre, ha estado bien la ruta. Es una ruta que el que la ha escrito en el Wikiloc no la ha escrito muy bien, ¿no? Tampoco he mirado demasiado la descripción, pero no se lo digo. Vamos a ver si hacemos la comida, acabamos de llegar ya. Yo creo que hemos hecho los 4 kilómetros más largos de nuestra vida, más o menos. Que han sido 4 horas, realmente andando han sido 2. Eran 4 kilómetros, pero los 4 kilómetros son de muchas rocas, bueno, pendientes. No es una ruta así como muy recomendable. Las vistas son muy chulas porque vas por toda la cresta alrededor del volcán y es una pasada. Ves todo el cráter, está súper chulo, pero bueno, es una ruta poco aventurera, ¿no? Diría yo. Ya está mi toalla aquí que me la vas a cocinar también. Claro. Dificultad media, ¿no? Sí. Eso. Día 1 de usar un calentador de agua en la furgo. Yo mi piel no sé si está preparada para eso. A mí me parece demasiado trabajo. Yo creo que es más fácil echarse con agua fría, rápido y fuera tonterías. Luego poner la calefacción y arreglado. Y arreglado, sí, claro. Pues nada, tenemos esta liada aquí. Yo qué sé, o sea, no puede haber más cosas. Es que el problema ha sido... Hay un pequeño gran fallo que fue que el Campa Geyser, la idea es que lo vamos a usar contra bombona de gas. Pero nadie se ha acordado de comprar un tubo. O sea, tenemos otra... De hecho, tenemos 3 bombonas en la furgo. Tenemos... Un regulador específico, ¿no? Para otro eso. regulador comprado para eso, pero... Pues se ve que nadie... Yo no me acordaba y Natalia tampoco. Ahora que díselo al He comprado señor otro tubo, así Filopapo, que nos lo ha... Lo compré él, que que vaya pedimos mañana. uno para este año, para Navidad. Que mañana pase a la tienda. Nuestra Navidad es mañana, ¿vale? Adelántala un poco, que pedimos poca cosa. Pues eso, entonces tengo que sacar el cacharro. Bueno, esto es la conexión que va a nuestra cocina. Sacarlo y empalmarlo ahí. Y luego, cuando una vez lo duchemos, volverlo a quitar. Todo. Deseando suerte. Porque este señor no va a parar de Van quejarse life. en toda la noche quejándose. Yo la van life la resumiría como alguien bien dijo, ahora no sé quién, en que tú tienes unos planes, pero ella tiene otros. O sea, tú tienes el plan de que dice, yo me voy a duchar ahora, y ella dice, pues ahora la cosa no va a ir tan fácil. No va a ser tan sencilla. Eso que tú crees no va a ser así. No, es un estrés. Bueno. Y antes de que nos aventuremos al desastre, hacemos una parada para probar la gastronomía local. Porque si hay algo que enriquece los viajes es conocer la vida de sus habitantes. Pues parece que por aquí no podemos pasar. Está súper inundado. Madre mía. O sea, es una barbaridad. O sea, es una Hay cascada. cosas cayendo por ahí. Es una cascada. Parece Albania, ya. Joder, pues aquí no llueve nunca en Almería, ¿qué pasa? Tenemos que venir nosotros para que diluvie. Dios mío, y mira todo lo que está cayendo del río, ¿eh? Son cajas o no sé, bueno, río, es que eso es la carretera. Mira, hay uno allí que se ha encontrado igual que nosotros. Ahí, venga, va, valiente. Madre mía. Esto es una barbaridad, es que por allí no se ve. Está muy de noche, pero es un río, o sea, esto es un río. Y ese, pues no sé qué va a hacer. Se quita las largas porque si no, el pobre. No sé, Nosotros damos la vuelta. Da la vuelta. Mira, ahora se ve un poquito ahí. Buah, ese es un mar. Es como si hubiera un río de golpe. Vamos al Fabi aquí mirando a ver si hay acceso
Es que tenemos que pasar, para llegar aquí al sitio de dormir, hay que pasar por una rambla de agua, Sí. que es el típico sitio que cuando llueve como hoy, pues se inunda. Y bueno, y baja un canal aquí a tope. Parece que Está mirando a ver si hay otro acceso al pueblo y O se pasas puede por ahí. entrar o yo qué sé. o pasas por aquí que lo cruzas igual. Pinta mal la cosa, ¿eh? No sé, que a lo mejor no está igual que este. No lo sabes. A ver, está 20 minutos, yo qué sé, se puede probar. Podemos probar a ir antes de... No sé. Tampoco hay muchos sitios aquí. No sé. Vamos, va. 20 minutos lo sabremos. Vuelta a escapar de las tormentas. Esto me suena de algo, no sé de qué. De Albania, que suena. Si solo Por Albania, suerte son las 9, no son todavía... No sé. tengo que dar la vuelta con- No son las 2 de la mañana. Bueno, la zona que nos preocupaba era esta. Y aquí parece que ya ha pasado, Que ¿no? por lo que se ve, esto ya... Uy, no se ve nada. Por lo que se ve ya ha pasado todo. Bueno, ya estamos a sitio. Hemos podido aparcar al final. Estamos en un sitio que está como muy elevado. En principio estamos a salvo si comienza a llover, que no se prevé que llueva. Nos preocupaba porque sabíamos que había una zona que era inundable, pero al parecer, como hace ya bastante rato que ha debido pasar la tormenta por aquí, pues ya no había tanta agua. Y ahora dice el Fabi que estamos en ¿qué? ¿En proceso de qué? proceso de secado, porque hace un viento, estoy viendo las nubes que vuelan. Nosotros no lo notamos mucho, la verdad. Debemos estar bien encarados y aparte es que estamos rodeados de furgonetas. Así que bueno, que ahora se secará la furgoneta, que llueve un montón. O sea, es que hemos ido a comprar y a hacer gestiones y llovía muchísimo. Y por lo menos aquí, si llueve, estamos bien. Si hace viento, también estamos viendo que estamos bien. Pasado de la zona de peligro. Estamos muy curtidos ya. Estamos curtidos. Si acabas de llegar, quizá no lo sabes, pero nosotros somos expertos en sobrevivir a los fenómenos meteorológicos, a temporales de viento, temporales de lluvia, de tormentas, temporales de nieve. Nos ha pasado de todo. O sea que si tienes ganas de entretenerte, tenemos un montón de vídeos en el cual casi nos morimos. O sea, bueno, no casi morimos, pero bueno, sí que es verdad que nos pasa un poquito mal cuando hicimos el viaje por Europa. Y nada, a todo esto, como nos curtimos bastante, aprendimos muchísimas cosas, sí que es verdad que vamos con ventaja, porque yo he estudiado temas de meteorología y bueno, y un poco de riesgos y tal, y vamos con ventaja, pero todo lo que hemos ido aprendiendo de viajar con una furgoneta, con una autocaravana, cuando viajas y estás tan expuesto en temas de meteorología, pues lo hemos reunido en un libro, que aparte de esa información, pues hay muchísima más, que de hecho nosotros los vamos utilizando durante el viaje, o sea que es un libro para llevarlo en tu furgoneta o en tu autocaravana, pues es ideal. Y nada, y lo tenéis por aquí abajo, por si os interesa echarle un vistacito. Y nada, pues ahí está todo nuestro sudor y nuestras lágrimas de todo este viaje, que la verdad que nos ha servido de mucho. Pues nada, estamos preparando la cena. Fabi está por ahí tostando el pan y cogiendo cosas de la nevera que coges. En búsqueda de captura del queso estoy, pero hemos hecho la compra y hay tanta cosa que no sé dónde está el queso. No sé si se oirá, pero hay un ruido del viento. Seguro que algo se oye. No sé, pero exagerado esto, ¿eh? Bueno, se ha lavado la furga, se está secando.